Hola, Eva. Esa sí está puntualita. Hola, Eva. Es que no tienen... Ah, sí tienen micrófono. Lo que no tienes es ese. Exacto. Hola, Eva. ¿Cómo estás? No creo que te vea. ¿No me ve? No te ve. Sí, ya nos veo. Hola. Fernando. Aquí estamos. Fernando, hola. Me dice que cuando quiero compartir la pantalla, que la tengo deshabilitada por ti, host disabilited participant in screen sharing. O sea que la pantalla la tengo deshabilitada por ti. Me parece que ya está. Ok, perfecto. Hola a todos. Buenas tardes, doctor. Hola a todos. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con una oración. Después empezamos con 3 preguntas que nos va a decir Pablito, que hayan quedado pendientes. Después iniciamos el tema. A mitad de avanzado el tema, quiero informarles que vamos a cambiar de ID y de password. ¿Por qué vamos a cambiarlo? Porque Se puso en mute, Mario. Tienes que volver a activar el micrófono. Mario, no te escuchamos. Újule. Mario, no se escucha. Mario, tienes que activar el micrófono de nuevo. Se desactivó. No se oye nada. No más que ya. ya, ¿se escucha ya mejor otra vez? ¿Se escucha? Sí, ya se escucha. Perfecto. Vamos a iniciar con una oración porque hace rato se interrumpió. Les decía que en el transcurso, después de que iniciemos la oración, iniciamos con 3 preguntas y después el tema, y una vez iniciado el tema, a los 15 minutos, 20 minutos, interrumpiremos el tema para cambiar de ID y de password, que nos va a permitir ya no tener interrupciones gracias a un ID y a un password nuevo que nos pasó la hija de René, lo cual nos va a permitir ya no tener interrupciones. Entonces iniciamos con una oración que hace rato lo quisimos hacer, pero se interrumpió por el silencio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte, amarte y servirte toda la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Los No nos deudores, no dejes nos caer en dejes la caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos a nuestro círculo bíblico. Iniciamos con 3 preguntas, como dije hace rato, y después iniciamos el tema. Primer pregunta, Pablo, que tengas por ahí anotada. Una de las preguntas que se hicieron la última vez fue que por qué Abraham no se le había permitido ver la tierra prometida. A Moisés. Fue a Moisés. Exacto, muy bien, hace la corrección. Ese Moisés, el que no se le permitió entrar a la tierra prometida, porque Moisés tuvo un poquito de desconfianza cuando Dios le dijo que en una de las piedras en el Horeb golpeara para que saliera agua. Y entonces Moisés golpeó, pero no una vez, sino golpeó fuerte y varias veces, como para ayudarle a Dios para que saliera el agua en un sitio tan árido, tan áspero como ese desierto. Y eso lo vio Dios con desagrado y no lo consideró digno de entrar a la tierra prometida. Con eso ustedes comprenderán lo estricto que es Dios. No por eso Dios castigó a Moisés para no entrar al cielo, ¿eh? Eso es otra cosa. Su pequeña falla es eso, es un pecado venial, que por cierto, hoy vamos a hablar de pecados. Así que eso contesta por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Dios lo encontró en un pequeño grado imperfecto. Nada más. Segunda pregunta, por favor, Pablo. Ya no tengo aquí preguntas anotadas, pero recuerdo que alguien al final iba a hacer una pregunta que ya no alcanzó porque se nos cortó. Parece que fue Villo. Sí, Villo se quedó con la pregunta, ¿cuál era? No la alcanzó a hacer, ya no se escuchó. Ya. Entonces, no sé si esté presente y la quiera preguntar o... ¿O tienes otra segunda pregunta en lo que después capturas la de Villo? No, aquí no tengo alguna anotada. Ok. Mario, soy yo. Villo, por favor, ¿quieres hacernos tu pregunta brevemente? Sí, mira, la semana pasada hablabas tú sobre la pureza del alma del ser humano, del hombre. Sí, Villo. Y hablabas de que Dios nos deja nuestro destino. Háblale a Silvia que te guíe. Para que no te... Sí, Villo. Sí, lo que pasa es que están hablando por ahí. Y hablaban sobre si el hombre se separa de Dios, encuentra el pecado. En el caso de una pareja, la situación que muchos tenemos, Mario, que no encontramos esa convivencia con nuestra esposa y nos tenemos que separar. Sí. Nos tenemos que separar. Eso ya lo hemos platicado tú y yo varias veces. Sí. Pero llevas una vida después lo mejor posible, encuentras la persona idónea, no te puedes acercar al sacramento de la comunión y lógicamente tampoco al sacramento de la reconciliación y tampoco al sacramento de la comunión por ser una comunión sacrílega. Correcto. En ese caso, nosotros que estamos actuando de la mejor manera, tenemos ese reconocimiento en Dios de que pues estamos poniendo nuestra parte para poder ser mejores seres humanos, mejores cristianos. Correcto, ya te entendí tu pregunta. Mira, Villo, qué bueno que pones todos esos acentuamientos a tu pregunta, porque la hiciste, podría yo decir, perfecta. Fue tu pregunta muy bien hecha y te puedo decir lo siguiente, Villo, todo eso lo ve Dios en tu disponibilidad para acercarte con honestidad frente a Él. Y todo eso pesa para que disminuya tu estancia en el purgatorio, si es que la mereces,
y para que en un momento dado las penas también que pudieras tener ahí sean menores. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón y tu corazón está más manifestado en que quieres, es manifiesto que quieres hacer las cosas como Él manda. Desde el momento mismo en que no quieres una comunión sacrílega, porque quieres hacer las cosas como Él manda en su palabra, ya te habla de que tienes ese corazón limpio. Ciertamente las circunstancias de tu matrimonio, etcétera, etcétera, son una pequeña limitación, pero de alguna manera tu acercamiento a los sacramentos en forma espiritual, me estoy refiriendo a la comunión espiritual, me estoy refiriendo a la confesión espiritual, porque como no hay la confesión en el sentido de un propósito de enmienda desde el punto de vista de evitar la actividad sexual, entonces por lo menos en el propósito de arreglar las cosas a la mayor brevedad posible, como sería la nulidad del matrimonio, y en esto ya abrir las puertas a la confesión y a la comunión en forma permanente. Perdón que acentúe estas palabras, pero es para darle mayor realce a lo que implica la respuesta. Así que definitivamente todo eso da la importancia de que tu corazón es lo que ve Dios y eso es lo que te va a juzgar. Y si en tu corazón estás actuando con esa rectitud, sin duda alguna, eso te pone en estado de gracia desde ahorita. Gracias, Mario. Gracias. Otra pregunta, Pablo, si tienes por ahí, si no, ya iniciamos claro. nuestro tema. Sí. Olivia nos pregunta que una de sus maestras de historia le comentó de Lili, la primera esposa de Adán, pero correcto, que ella tenía entendido que era hija de Adán y Eva. Correcto. Entonces, a ver si nos Bien, puedes aclarar. Lili es una personaje que no está mencionada como tal en las Sagradas Escrituras, sino en evangelios, sino en el Antiguo Testamento, en libros apócrifos. Es una pretendida segunda esposa de Adán, pero que no está aprobada como tal porque no está en libros canónicos. O sea, libros canónicos son 46 del Antiguo Testamento y no está Lili en el Génesis nuestro. Así que ese personaje no es un libro confiable, como son los evangelios apócrifos, como son cualquier libro del Antiguo Testamento apócrifo, y por lo tanto no tiene mayor importancia más que la credibilidad que le dan muchas personas para tener un argumento para oponerse al Génesis. Pero eso no tiene ninguna importancia porque no es un libro canónico, es simplemente una opinión de un ser que probablemente no existió, ya que los libros apócrifos llenan espacios poco confiables, como en este caso una segunda esposa de Adán que es llamada Lili y que por lo tanto no es confiable este personaje como un hecho o un personaje histórico. Ok, es la tercera pregunta, iniciamos nuestro tema. Ahora sí, el tema de ahora son el pecado. Esta es nuestra presentación. Les recuerdo nuestra página en Face. Nuestra página en Face es Círculo Bíblico Virtual. Una vez que se meten a Face, nada más buscan en el buscador de Face Círculo Bíblico Virtual y entran a Face. Y con esto entran a ver todas nuestras clases. Ya van 3 con esta, así como también algunos videos que ya han sido subidos ahí. Y por lo tanto les recomendamos que entren a nuestra página como parte de la tarea de conocer bien la clase y leerla con detalle. Aquí nosotros hacemos una presentación de PowerPoint, pero en el Face encontrarán la clase en 4 hojas detallada, más amplia que aquí. Y por lo tanto es parte de la tarea que ahorita mencionaremos que hay que hacer con respecto ya a nuestras clases. Hay tareas pendientes. Bien, primera transparencia en PowerPoint de la tercera clase del curso del tema 1, el pecado. Solo conociendo lo que Dios quiere en el comportamiento del ser humano, se puede comprender el pecado como el abuso de la libertad que Dios nos ha dado. Y es que sin el conocimiento de Dios, de lo que Él nos manda en sus mandamientos,
simplemente se pierde la brújula, como hoy en día vemos en tantísimas personas que desconocen a Dios y que viven pisoteando los mandamientos, porque dicen, ¿cuál pecado? Pues sí, efectivamente, si no hay Dios para ellos, ya no hay pecado, porque simplemente no hay mandamientos y su conciencia laxa no les permite ver con claridad lo que su conciencia les reprocha de que están actuando en contra de la naturaleza, por ejemplo. Por eso es que los mandamientos son importantísimos conocerlos. Son 10 mandamientos de la ley mosaica, o sea que Dios nos dio a través de Moisés, y 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los cuales los 15 es importante que los conozcamos de memoria para que sepamos lo que a Dios le agrada y obviamente conociéndolo los practiquemos, porque acuérdense que si no, no se conoce lo que no se conoce no se puede practicar. Por eso es importante que los aprendamos y podamos decir, ¿cuál es el quinto mandamiento? No matarás. ¿Cuál es el octavo mandamiento? No mentirás. Y así todos los mandamientos y los podamos practicar como Dios quiere. Segunda, el pecado original. El Catecismo de la Iglesia Católica, acuérdense, cada vez que vean SIC, o sea, C-I-C, en este caso el número 400, se trata del Catecismo de la Iglesia Católica número 400. En el Catecismo, que es otra parte de la tarea que les vamos a dar, que lean el Catecismo, que lean en este caso el pecado original. Y para localizar el pecado original en el Catecismo, basta con que busquen el número 400, porque en el Catecismo todo está ordenado por números. Ustedes buscan el número 400 y van a ver que habla sobre el pecado original y los que están alrededor del 400. Bien, la armonía con la creación se rompe y la naturaleza se hace extraña y hostil desde el momento en que se comete el primer pecado. A causa de la desobediencia de nuestros padres y la creación es sometida a partir de ese momento a la servidumbre de la corrupción, o sea, del desorden, como dice el capítulo 8, versículo 21 de Romanos. Y la consecuencia explícita de esta desobediencia es que el hombre volverá al polvo del que fue formado. Capítulo 3, versículo 19 del libro del Génesis. O sea, el hombre experimenta ahora la muerte cuando antes no moriría jamás, hasta que no desobedece a Dios y el hombre, creyendo que iba a ser feliz, encuentra la infelicidad desde ese momento. Tercera, el pecado original. El relato de la caída en Génesis 3, ahí está en ese capítulo, el capítulo del pecado que ocurre con la desobediencia del hombre a Dios. El Génesis 3 utiliza un lenguaje con imágenes y afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre, el pecado original, que fue libremente cometido por nuestros primeros padres por un tentador. O sea, el tentador es el diablo o Satanás. La escritura y la tradición ven en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. Juan capítulo 8, versículo 44 y Apocalipsis 12, 9. El primero fue un ángel, que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. O sea, Satanás no fue antes malo. Antes Lucifer o Luzbel era un ángel que se portaba bien y que cumplía con lo que Dios le pedía. Pero en el momento de la prueba, él no la aprobó por su soberbia y cometió el pecado de desobediencia junto con el de soberbia. La tentación es una voz seductora, opuesta a Dios. Así que acuérdense, cada vez que en su mente haya algo que se opone a Dios, es la tentación. ¿De quién? Del seductor. ¿De quién? Del diablo o Satanás. Que por envidia nos invita a oponernos a Dios. Sabiduría, capítulo 2, versículo 24. ¿Por envidia de qué? Por envidia de que nosotros alcancemos el lugar que Él perdió en el cielo. Él perdió la oportunidad de entrar al cielo y ese lugar lo vamos a ocupar nosotros, así como otras criaturas que Dios tiene en el universo. Y por esa envidia, Él no quiere que la alcancemos y quiere que seamos también reprobados como Él. El pecado de los ángeles.
La Escritura habla de un pecado de desobediencia anterior al ser humano, en el que una tercera parte de los ángeles cayó. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que la tercera parte de ellos rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. No hay arrepentimiento para ellos después de su caída, como dice San Juan Damasceno. Para ellos después de su caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. O sea, ellos ya no tienen posibilidad de enmendarse, de arrepentirse, pero nosotros, recuerden, mientras tenemos vida, sí tenemos esa posibilidad y por lo tanto nunca perdamos la oportunidad en cualquier momento de nuestra vida de arrepentirnos de todos nuestros pecados pasados, presentes, para que en un momento dado estemos lo más limpios y podamos merecer el cielo. Y recuerden, el momento de nuestra muerte es el decisivo para nuestra salvación o nuestra condenación. Por eso en el Ave María le decimos a la Virgen que interceda ahora y en la hora de nuestra muerte para que ella nos permita estar en estado de gracia. El pecado de los ángeles. La Escritura, perdón, la siguiente. El árbol del bien y del mal. Recuerden, Dios es el Dios de las alianzas. Y si bien a nuestros padres les dio vida, les dio un mundo, les dio un jardín, pero también siempre que da algo, Dios siempre pide algo a cambio. Y lo que le pidió al hombre a cambio era simplemente que obedeciera en no comer del árbol del bien y del mal, pero podía comer de todos, incluyendo del árbol de la vida, con el cual podría mantenerse eternamente vivo. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente santificado por Dios en la gloria. O sea, que después de un cierto tiempo de estancia en la tierra sin haber muerto, dígase 1000, 2000, 3000, 5000 años, pasaría a la gloria. ¿Por qué? Porque finalmente el haber aprobado el examen que representa nuestra vida en la tierra, no cometiendo pecados especialmente graves que ofendan a Dios, nos permitiría alcanzar al cielo. Y eso es precisamente lo que hubiera pasado con todos los seres humanos después de Adán. Pero por la seducción del diablo quiso ser como Dios por un camino aparte de Dios, esto es, sin Dios, antes que Dios y no según Dios, como dice Máximo Confesor, es como finalmente el hombre desobedeció a Dios y fue reprobado. Sin embargo, no recibió la muerte, sino tuvo misericordia Dios de él y le prometió en ese mismo momento, en el capítulo 3, versículo 15, le prometió que Dios enviaría un redentor. Y ese redentor sería nada menos Dios mismo, porque solamente Dios mismo podía repararse la ofensa que había hecho el hombre a él. Y ese Dios era su propio Hijo. En la historia del hombre, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal representa la gran tentación para cada hombre, es decir, poder decidir lo que es bueno y lo que es malo, en forma independiente a Dios, desconociendo su autoridad superior. Por eso hoy día vemos que para algunos dicen, es que abortar no tiene nada de malo. Es más, hasta las leyes me lo permiten en la Ciudad de México. Y no porque las leyes lo permitan, el crimen no deja de ser tal. Así que esta capacidad de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo es precisamente la tentación del demonio de creernos como Dios, que es el que nos dice qué lo es, o sea, qué es bueno y qué es malo, y precisamente el hombre se toma una autoridad que no le corresponde y ahora él decide qué es bueno y qué es malo, y es lo que hoy en día vemos continuamente en muchos de nuestros compañeros, en nuestros congéneres en el mundo, de que viven pisoteando los mandamientos. Sigue siendo algo muy llamativo y apetitoso y deseable. Siempre el mal se representa bajo la apariencia de un bien. Siempre se presenta bajo el aspecto de la libertad, la búsqueda de su propio destino y la afirmación de su propio yo.
independiente de la voluntad de Dios. ¿Todos ven estas imágenes, perdón? ¿Sí? ¿La están viendo? Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, Como el así pecado es, de Mario. Adán, ¿cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Es un pecado que será transmitido por la propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión en nuestra naturaleza humana, privándonos de la santidad y de la justicia originales. Un estado y no un acto. Fíjense bien, un estado y no un acto. ¿Por qué no un acto? Porque yo no cometí el pecado original. Sin embargo, esa mancha que cometieron nuestros primeros padres me inclina a mí hacia el pecado. ¿Por qué? Porque me deja propenso a hacer el mal más que el bien. Eso es precisamente resultados del pecado original. Sin embargo, la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia y al sufrimiento e inclinada al pecado. Es lo que estoy explicando ahorita. Estamos inclinados al pecado después del pecado original. Y esta inclinación al mal es lo que se denomina concupiscencia, resultado del pecado original. Recuerden que el pecado original se borra con el bautismo. Sin embargo, los niños que no alcancen a ser bautizados por el hecho de no hacer un acto que ellos cometieron, el Papa Benedicto XVI declaró oficialmente que esos niños se van al cielo. Antes se tenía la duda de que se iban a un estado llamado de limbo, pero hoy en día sabemos que no es así, que se van al cielo porque ese pecado no lo cometieron ellos y finalmente no es una culpa imputable a ellos y por lo tanto no merecen un castigo. Es un pecado que cometieron nuestros primeros padres, punto. ¿Por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? El pecado es un espejismo que nos pone el demonio como la mejor opción para alcanzar la felicidad, pero es al revés, ya que es una puerta falsa, porque nadie es feliz en el pecado. Esta frase apréndansela, por favor. La dijo muchas veces en Medjugorje la Virgen. En 2000 años no he visto a nadie feliz en el pecado. Así que no intentemos jugárnosla de listos, o pasarnos de listos creyendo que vamos a ser felices en el pecado, porque la experiencia milenaria de la Virgen nos dice, no hay nadie feliz en el pecado. Al contrario, la mejor manera de ser feliz es guardando los mandamientos, porque los mandamientos son como los límites en nuestra vida. Imaginemos que vamos en una carretera. Si guardamos los límites es la mejor manera de llegar al puerto seguro, al lugar que queremos llegar. En cambio, si abusamos de esos límites, si nos pasamos de listos, evidentemente podemos caer en el abismo. Ahí está tu teléfono. El mayor grado de bienestar se encuentra en la guarda de los mandamientos. Basta ver los estragos que originan los vicios y cómo esclavizan la vida. San León Magno responde, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del diablo. Complementando lo anterior está la respuesta de San Agustín que dijo, Dios permite solo el mal cuando de él puede sacar un mayor bien y provecho. Por eso Dios permitió ese pecado, porque él podía haberlo impedido. Sin embargo, era parte precisamente del plan de Dios, o sea, permitir que el hombre pudiera optar por el mal, a pesar de que éste le iba a hacer en su perjuicio. Como en toda nuestra historia de nuestra vida, tenemos la opción de desobedecer a Dios, sin embargo, eso nos perjudicaría y nos haría infelices. Punto. No tienes necesidad de llave. ¿Cómo le abro? No está cerrado. Mario, pero no trae para abrir ni siquiera la parte de abajo. Sí, no está cerrado, está abierta la puerta. ¿Totalmente? Sí, claro. No está con doble llave. Ah, no, pero no trae ni la llave de abajo. Préstame tu llave. No tengo esta llave. ¿No? Pecados capitales. Se llaman pecados capitales porque además de ser graves, esto es mortales, ya que son cabeza de muchos otros males,
Por eso la palabra capital. Por ejemplo, no es raro que el empobrecimiento por la pereza empuje al robo, o que la avaricia, que es otro pecado capital, motive al secuestro, o que la ira justifique el asesinato. Por eso son cabeza de otros pecados. Los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, ira, envidia, pereza, son los pecados capitales que tenemos que conocer y evitar, porque sabemos que son cabezas de otros males, de otros pecados. Todos los pecados capitales son mortales. No debemos de dar cabida a ninguno de ellos en nuestra vida. Son 7 los pecados capitales. Pecados contra el Espíritu Santo. Desesperación de salvarse. Primero de ellos, ¿cuál es la desesperación de salvarse? Una persona que dice, yo no me puedo salvar, mis pecados son demasiado grandes. Esto nos recuerda a Judas. Judas Iscariote creyó que su pecado no tenía perdón de Dios. Y recuerden, todos los pecados, todos, mientras tenemos vida, son perdonables mientras nosotros tengamos la confianza de pedírselo a Dios y humildemente arrepentirnos de ellos y acercarnos a Él para que nos perdone. Pero si uno mismo se desespera y piensa que su pecado no tiene salvación, esa es nuestra realidad. No tendrá perdón de Dios ese pecado, como sucedió para Judas, porque en su desesperación se colgó y se arrojó en un precipicio colgándose. Y por lo tanto, ese pecado es un pecado contra el Espíritu Santo. Otro pecado contra el Espíritu Santo es la presunción de salvarse sin practicar merecimientos. O sea, lo contrario, una persona que se ha alejado de Dios y piensa que es tan bueno que no necesita ir a misa, no necesita acercarse a los sacramentos, porque Dios le va a perdonar todos sus pecados y se va a ir al cielo con todo y zapatos. Esta presunción le impide acercarse a los sacramentos y eso no le permitirá salvarse. Por lo tanto, ese es otro pecado contra el Espíritu Santo. Ya que el hecho mismo de no confesarse por lo menos una vez al año, no comulgar por lo menos una vez al año, es un pecado mortal. Tercer pecado contra el Espíritu Santo: argumentar razones para impugnar la verdad revelada. Por ejemplo, cuando Jesús es desacreditado por los fariseos, afirmando que sus milagros los hacía por el poder del demonio, ese es un pecado contra el Espíritu Santo, porque ellos obstaculizaban la acción de Cristo, haciendo pensar que esos milagros que hacía Jesús eran por el demonio. Y eso es un pecado contra el Espíritu Santo cuando es un esfuerzo del cielo para que ellos crean y se salven. O sea, por ejemplo, si Dios nos permite un milagro como la aparición de la Virgen de Guadalupe, la sábana santa, los milagros eucarísticos y muchos más, afirmar que son del demonio es un pecado contra el Espíritu Santo, porque es un esfuerzo del cielo para que nosotros nos convirtamos, y obviamente eso impide más que nos convirtamos e impide que nos salvemos. Otro pecado contra el Espíritu Santo es la perseverancia en el pecado y falta de arrepentimiento, o sea, la impenitencia final. O sea, pensar que yo al final me voy a confesar, al final me voy a convertir. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo, porque no sabes si vas a tener en el último momento de tu vida ese arrepentimiento, ya que la vida se te puede pedir sin que tengas esa gracia de arrepentirte, porque a lo mejor no tendrás la conciencia para hacerlo. Así que esos son los pecados del Espíritu Santo, y recuerden, no son perdonables en esta vida ni en la otra, no tanto porque no puedan ser perdonados, sino porque el propio individuo no quiere ser perdonado, porque mientras tiene la vida, hay la esperanza de que puedan ser perdonados todos ellos, porque Dios es infinito en misericordia. O sea, su misericordia es superior a cualquier grado de pecado. El punto es que nosotros tengamos la humildad de arrepentirnos de cualquiera de ellos y acercarnos humildemente con el propósito de enmienda, ya que si no hay propósito de enmienda, nos pasaría exactamente igual que Judas, que se arrepintió de haber vendido a Jesús y por eso se ahorcó, pero no se enmendó, porque si se hubiera enmendado, él mismo no se hubiera ahorcado.
La tradición catequética nos recuerda que existen 5 pecados que claman al cielo. Eso los podemos encontrar en la Biblia, pero también hay un sexto que ahorita veremos. 5 pecados que claman al cielo. Primero, mande. Perdón que te interrumpa. Nada más para comentarle a todos que quedan 4 minutos y medio más o menos para que acabe esta sesión. Perfecto. Oye, entonces, no sé si se vaya a cambiar. Entonces, yo creo que es importante que en este momento procedamos a hacer el cambio del ID y del password para que ya no tengamos interrupción. ¿Cómo ves, Pablo? Ok, me parece bien. ¿Te parecería que de una vez contestemos una pregunta que está en el chat? Perfecto. ¿Por qué no? La contestamos una vez que regresamos. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque si me extiendo en la respuesta, puede ser que nos cortemos y ya no tengamos otra vez la necesidad de volvernos a meter con el anterior password. Y el punto es que ya necesitamos desechar ese ID y ese password para que ya no tengamos interrupciones. Sí, Mario, perdón, ahorita continuamos con el mismo ID porque no hemos dado el nuevo. Continuamos con el mismo. Nos desconectamos. Exacto. Y nos volvemos ¿Por qué no lo damos, René? ¿Cómo ves? Sí, lo tiene Fer, lo iba a publicar, pero bueno, ahorita lo publicamos. Ya, pero no hay el riesgo de que tengamos la interrupción considerando los minutos que nos quedan. Es que ahorita nos reconectamos porque en lo que ponemos el nuevo, ya todos tienen el anterior, nos reconectamos con el que tenemos, escribimos en el chat el nuevo y la siguiente sesión entramos con el nuevo. Perfecto. Ok, entonces prepárense para la interrupción que vamos a tener. Recuerden que a la hora de ser interrumpidos por el Zoom, nos volvemos a meter con el mismísimo ID y el password que anteriormente hemos tenido para que volvamos a meternos. Y hoy mismo van a tener el nuevo ID y el nuevo password para que en un momento dado ya trabajemos con él en el futuro. Entonces, los pecados que claman al cielo son 5, nos mencionan las Sagradas Escrituras, y hay un sexto, como ahorita también mencionaremos. Primero, homicidio voluntario. La sangre de Abel, en el Génesis capítulo 4, el asesinato de Caín que mata a Abel es un pecado que clama al cielo. Por lo tanto, los asesinatos que suceden en el mundo, deliberados, injustificados, porque finalmente no hay justificación del crimen, sobre todo porque no tenemos ninguna autoridad, nadie, ninguna agrupación, dígase crimen organizado, para matar a ninguna persona, por más que lo decida su jefe, es un pecado que clama al cielo. Segundo, pecado carnal contra la naturaleza. El pecado de los sodomitas o homosexuales, lesbianas, es otro pecado que clama al cielo. Por eso es grave. Tercer pecado que clama al cielo, oprimir al pobre. El clamor del pueblo oprimido, por ejemplo, en Egipto, Éxodo capítulo 3, clamaba al cielo. Oprimir al pobre es otro pecado que clama al cielo. 4, el lamento del extranjero, de la viuda y del huérfano. O sea, el extranjero, la persona que está habitando en esa tierra, que no es propio natural de él porque es extranjero, pero que está pidiendo justicia, pero está clamando al cielo, es otro de los pecados que claman al cielo. Quinto y último que mencionan las Escrituras, la injusticia contra el asalariado. Por ejemplo, cuando alguien que es un empleador le quita su salario sin dárselo al que vive asalariado o le disminuye porque es su primer y último recurso para sobrevivir, como lo dice el Deuteronomio 24, es el último pecado que clama al cielo. Pero hay otro que la Madre Teresa de Calcuta, hoy en día santa, nos lo menciona, el aborto. El crimen hacia un bebé que es asesinado por su propia madre con la complicidad de un médico y enfermeras, ese es otro. Puede no haber enfermeras, puede no haber médico, pero al final de cuentas, el que está propiciando a la mamá deliberadamente al aborto es otro pecado que clama al cielo. Y hoy en día es una de las 7 causales de excomunión, el aborto. Entonces, aquí estamos hablando de los 6 pecados que claman al cielo. Pablo, ¿ibas a hacer una pregunta ahorita en este momento?
Pablo, tú tenías una pregunta, mientras tanto, aprovechando esto como si fuera las 3 preguntas intermedias. Sí, claro. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿por qué Dios no nos hizo como la Virgen María, sin inclinación al pecado, o bien con la capacidad total de no ceder ante el pecado? Ok, muy buena pregunta. Ciertamente la Virgen María fue preservada del pecado original porque su vientre purísimo tendría que ser el receptáculo perfecto para recibir al Dios Todopoderoso perfecto. Por eso ella fue preservada del pecado original como un mérito anticipado a ser madre de Dios. Eh, es cierto que no nos hizo como ella, pero finalmente con ella y con la intercesión de los santos y con la ayuda de Jesús, del Espíritu Santo, del Padre, podemos vivir tan agradablemente a Dios como Él quiere que lo hagamos. Así que no se angustien, primeramente Dios también nosotros podemos alcanzar la gracia eterna haciendo lo que a Él agrada, guardando los mandamientos con esos recursos que Él nos dio, a pesar de que nuestra madre fuera especialmente preservada del pecado original. En otras palabras, si cada uno de nosotros se esfuerza en agradar a Dios guardando sus mandamientos, podemos alcanzar un grado de perfección, no igual, pero un poquito semejante al de la Virgen María. Así que es al que podemos alcanzar y créanme lo que puede ser muy grande, porque en la historia del mundo ha habido hombres que han sido muy, muy agradables a Dios en cuanto a no pecar. Estoy hablando y pensando, por ejemplo, en Enoc, un hombre que vivió 365 años sin cometer un solo pecado. Y esto le agradó tanto a Dios que lo preservó de morir y lo tiene preparado para al final de los tiempos enfrentar al anticristo, como lo menciona el capítulo 11 de Apocalipsis. Y también Elías, también un hombre que se esforzó en vivir guardando los mandamientos, también muy semejante, le tiene Dios una misión semejante a la de Enoc, ya que Enoc le va a predicar a los paganos y Elías a los judíos. Así que con eso ustedes comprenderán que todos podemos esperar algún grado de perfección. ¿Tienes otra pregunta, Pablo? ¿Me escuchan? Claro que sí. Sí, sí, sí. Ajá. Igual, Verónica de la Rosa nos pregunta que ¿por qué el perdón está sujeto a la ley civil? Ya. Bueno, es que las leyes civiles solamente nos pueden perdonar cuando violamos una ley. Y cuando violamos un mandamiento de las leyes de Dios, solamente podemos tener y estar sujetos al perdón que Dios nos da a través de los sacramentos, como la confesión o penitencia, o al arrepentimiento personal cuando son pecados veniales, por ejemplo, rezando un Padre Nuestro, dándonos un golpe de pecho, persinándonos con agua bendita, la bendición de la Santa Misa, la bendición episcopal. Todo eso borra los pecados veniales y la confesión nos borra de los pecados mortales. Por lo tanto, las leyes civiles solamente cuando violamos una ley civil y cuando alguien reclama esa violación es cuando en un momento dado la ley civil tiene que exigir una reparación, que puede ser por cárcel, que puede ser por multa, etcétera, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más, por favor, Pablo? De momento no tenemos ninguna otra. Perfecto, continuamos con nuestro tema. Mario, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Sí me escuchas, Mario? Te escucho perfectamente, Rubén. Sí. Mira, Mario, si el pecado es una adicción, puede ser una adicción a un acto, por ejemplo, el consumo de drogas, por ejemplo, el robar por diferentes causas, es una adicción. Entonces es una adicción que no se quita de un día para otro, o tarda mucho en quitarse o no se quita, pero el sujeto está arrepentido, pero diversas causas lo inducen a llevar a cabo el mismo acto. Eso lo contempla Dios como un arrepentimiento, a pesar de que se arrepiente de todo corazón de haber cometido un acto, pero lo vuelve a realizar. Correcto, totalmente, lo dijiste muy bien. Esto lo menciona las Sagradas Escrituras en el libro de Proverbios cuando dice, el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta.
O sea, que se justifica no por haber pecado, sino se justifica a los ojos de Dios por levantarse tantas veces haya caído. Y acuérdense que la palabra 7 en hebreo, sayin, significa muchas. O sea, no solamente 7, muchas. Si tú en un momento dado cualquiera, por esa compulsión a pecar que tú mencionabas al principio, no comete 7, sino vamos a poner X número, 20, 30, todas las que sean, si esa persona se arrepiente y se levanta, vuelve a intentar no cometerlo, se justifica a los ojos de Dios. De hecho, el justo es justo no porque no peque, sino porque se levanta cada vez que peca. Y para eso están los recursos que nos ha dado Dios, como la confesión hace rato que mencionábamos. Así que no nos angustiemos porque una persona comete una y otra y otra y otra vez el pecado. El punto es que se levante una y otra vez arrepintiéndose, porque el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Ok, continuamos con nuestro tema. Acuérdense que al final vamos a dar pauta a nuevas preguntas. Y una vez que terminemos con las preguntas, terminamos nuestro círculo bíblico. Así que no se angustien, todas las preguntas son respondidas. Continuamos. Los pecados mortal y venial. El pecado mortal. La posición católica nos enseña que el pecado grave o mortal se reúne o se incurre en él cuando se llenan 3 requisitos. 1, que sea un mandamiento de la ley de Dios o cualquiera de los 5 de la Santa Madre Iglesia. Y dentro de ese requisito, que sea materia grave, porque también hay mandamientos que tienen materia leve y materia grave. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, imagínense una persona que miente y simplemente por costumbre lo hace. Ese puede no ser necesariamente un pecado mortal, a pesar de que el 8º mandamiento dice no mentirás. Pero es que hay materia grave y hay materia leve. Por ejemplo, hay materia grave cuando esa mentira implica que va a hacer sufrir a una persona, por ejemplo, en un falso testimonio, en un juzgado, por el que va a pasar a la cárcel y a purgar un delito que no cometió. Eso ya es un pecado mortal, esa mentira. No es decir simplemente una mentirilla cualquiera, ese tipo de mentiras. Ahí vemos lo que es materia grave y materia leve. Otro mandamiento que tiene materia leve es el robarás, no robarás. El 7º mandamiento, por ejemplo, es materia leve cuando una persona le roba a una persona que tiene mucho dinero una pequeña cantidad. Es como le roba esa pequeña cantidad, no va a dejar de comer ese rico. Pero sin embargo, si le roba unos cuantos pesos a una persona que no tenía más que esos pesos para comer ese día, a pesar de que es una pequeñísima cantidad, es un pecado mortal. O sea, los mandamientos también tienen materia grave y materia leve. Es importante eso. Y el segundo requisito que requiere para que en un momento dado se reúnan parte de los 3 para ser grave, es que haya una violación con pleno conocimiento. O sea, que estoy consciente de que estoy violando este mandamiento. Y ese conocimiento ya me reúne el segundo requisito para hacer un pecado mortal. Y el tercero, que deliberadamente consiento en hacerlo. O sea, yo lo sé que es materia grave, yo sé que tengo que hacerlo y finalmente digo, no me importa, lo voy a hacer y entonces se reúne el tercer requisito y entonces es pecado mortal. Por ejemplo, una persona que sabe que tiene que ir a misa los domingos y fiestas de guardar y que resulta que está plenamente consciente de que es un domingo y él dice, ok, estoy consciente de que es un mandamiento, estoy consciente de que es domingo y estoy consciente de que tengo que ir porque si no es materia grave. Y entonces no va porque no quiere. Pero podría no ir si está enfermo. Podría no ir si tiene un familiar que está enfermo y tiene que cuidarlo. Y en esas circunstancias de ser mortal podría a no ser nada o podría ser leve, o sea, venial. Por ejemplo,
Si estoy cuidando a un enfermo y sé que es un mandamiento ir a misa y sé que tengo que ir, sí, pero estoy cuidando a un enfermo y ese enfermo me necesita, entonces ya no estoy cometiendo ni siquiera un pecado venial. Y por lo tanto, de pecado mortal podría no ser ni siquiera ningún pecado. Así que cualquiera de esos tres requisitos, si faltara, se cometería un pecado venial o incluso no podría haberlo. Pero si se reúnen los tres requisitos, se comete un pecado mortal. El acto de contrición es el que nos devuelve la amistad con Dios. Si no tenemos el acceso a un sacerdote para confesarnos, o sea, para recurrir al sacramento de la penitencia, también así llamada confesión o penitencia, implicaría este acto de contrición arrepentirnos de todos nuestros pecados por Jesús y su sacrificio en la cruz, con el firme propósito de no volver a cometer ninguno y de confesarnos lo más pronto posible, a diferencia de la atricción, que es un arrepentimiento imperfecto motivado por haber perdido el cielo o por haber merecido el infierno. Voy a explicar mejor esto. El acto de contrición, imaginemos que estoy en un avión y que sé que estoy en un pecado, vamos a suponer, mortal y que no he tenido oportunidad de confesarme, pero me arrepiento en ese momento de haber ofendido a Jesús, no por el infierno merecido ni por el cielo perdido, sino me arrepiento por haber derramado inútilmente la sangre de Jesús en la cruz, cometiendo pecado grave. Entonces, ese acto se llama de contrición. No tengo ningún sacerdote, recuerden, que me dé la absolución por la confesión. Ese acto de contrición, si me arrepiento sólidamente y con el propósito de no volver a cometer el mismo o en ningún otro pecado, ese acto de contrición me permitirá entrar al cielo, aun cuando no tenga un sacerdote y aun cuando haya cometido un pecado mortal. Por eso es muy importante tener conciencia de lo importante de los actos de contrición para enseñarlo a otras personas que pueden estar en un momento grave de su vida, en donde no hay un sacerdote que les dé la absolución, porque si hay un sacerdote que les dé la absolución por la confesión, eso les va a permitir que si, por ejemplo, tuviera el arrepentimiento de atricción, que se basa en haberme arrepentido por merecer el arrepentido por haber perdido el cielo, pero tengo la confesión, no importa, de cualquier manera mis pecados son perdonados. Pero si yo tengo el arrepentimiento de atricción, el acto de atricción, sin un sacerdote que me dé la absolución por la confesión o penitencia, entonces ese arrepentimiento por el cielo perdido, por el infierno merecido, no me permite tener un arrepentimiento sólido, porque no es agradable totalmente a Dios ese tipo de arrepentimientos, sino solamente el arrepentirme por la sangre derramada de Jesús inútilmente, por haberla yo derramado al cometer pecado grave sin arrepentirme nunca hasta ese momento. Entonces esa atricción no me permite ir al cielo. Pero si tengo la contrición basada en esa sangre derramada inútilmente, aun cuando no tenga un sacerdote, me puedo ir al cielo, siempre cuando tenga el propósito de confesarme, si es que tengo la oportunidad de vivir después, si Dios me concede la vida, confesarme a la brevedad posible. Entonces, los pecados mortales y los pecados veniales es el pan de cada día en nuestra vida, y por lo tanto tenemos que estar conscientes de ello y evitarlos, porque a Dios le agrada mucho que evitemos los pecados, y si es posible, como hace rato mencionaba, y para eso estas palabras de San Juan, con las cuales terminamos nuestra exposición, que son altamente motivantes, que dicen así: son motivantes para no pecar las palabras de San Juan en el capítulo 2, versículo 1 al 6, que dice: hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, que es Jesucristo. Él es la propiciación para nuestros pecados. Sabemos que le hemos conocido si guardamos sus mandamientos.
El que dice que le conoce y no guarda los mandamientos, miente. Es lo que sucede mucho con nuestros hermanos protestantes, que creen que con creer en Jesús, porque lo dice así el libro de los Romanos, en el capítulo 9 dice, cree en Jesús y serás salvo. Sí, pero el creer, verdaderamente creer, implica guardar los mandamientos. Por eso dice aquí, el que dice que le conoce y no guarda los mandamientos, miente, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese está la caridad de Dios y es perfecto. O sea, creer es guardar los mandamientos. Consideramos que el justo cae 7 veces al día, pero se levanta a diferencia del pecador. Es lo que mencionábamos de Proverbios. Está en el capítulo 24, versículo 16. El justo cae y muchas veces, acuérdense, 7, pero siempre se levanta. Y en cambio, el que es pecador, que no es justo, cae 7 veces y muchas más si quieren, pero nunca se levanta, nunca se arrepiente y por lo tanto no se justifica ante Dios y se va al infierno. En cambio, el justo se levanta todas las veces que cae y eso lo justifica. Pero recuerden, podemos no pecar. Por eso dice Jesús y terminamos con las palabras de Jesús que dice Jesús a la mujer pecadora, vete y no peques más. Capítulo 8, versículo 11 del Evangelio de San Juan. Ese debe ser nuestro leitmotiv, o sea, nuestro motivo de vida. Vivir y no pecar, porque podemos esforzarnos en no pecar y si nosotros queremos, no pecamos, porque está en nuestra voluntad el que lo queramos para no hacerlo. Pero si alguien quiere ofender a Dios, lo va a hacer desde el mismo momento en que en su mente ya aceptó ofender a Dios. Ya hay ahí un pecado. El pecado es venial, pero si lo comete es un pecado mortal. Y obviamente ya la pura intención ya es una falta ante los ojos de Dios. Por eso es muy importante que ni siquiera el pensamiento aceptado de desobediencia a Dios lo tengamos, para que no haya ni siquiera un pecado en nuestro pensamiento. Con eso terminamos nuestra plática. Por favor, ahora sí iniciamos las preguntas. No sé si ya tienes el ID y el password. Nos acercamos ahora a la hora y media, Pablo, para saber si podemos terminar con una oración y después de la oración hacer las preguntas. Sí, claro que sí. ¿En qué término vamos para ver si tenemos tiempo? Porque recuerden, a la hora y media, o hora y 20, porque son 40 y 40 minutos, me refiero de lo que nos dan en el Zoom. Recuerden que hoy vamos a tener ya nuestro ID y nuestro password. Pero antes de que nos corten, Pablo, para terminar nuestra oración, unos minutos antes, y si es necesario, pues nos volvemos otra vez a meter como lo hicimos para terminar con las preguntas, pero siempre terminando con la oración. Para que lo consideres, para que consideres el tiempo. Sí, claro que sí. Entonces, 10 minutos antes hago la interrupción ya para finalizar. Perfecto, perfecto. Ok, entonces ahorita damos pauta a preguntas. ¿Las tienes anotadas, Pablo, algunas, por favor? Claro que sí. Sí. Preguntan... a ver... sí. Que hablabas de que el aborto es causal de excomunión. Correcto. De 7 causales. Entonces Correcto. preguntan por cuáles son esos 7 causales, aparte del aborto. En el nuevo derecho canónico hay 7 causales de excomunión. Y aquí está la conexión, por favor, tómenla, anótenla, por favor, todos, en un papel, todos. Sí, gracias. Es el ID nuevo y es el código nuevo. El código que ven abajo es el password o contraseña y el ID es el que está arribita, el que empieza con 84. Con ambos nos vamos a meter el próximo sábado, primeramente Dios. Por favor, compártanlo con todos, porque con el ID anterior y con el código anterior ya no nos vamos a poder meter, porque ahora vamos a entrar con estos. Bien, entonces entramos ahora sí a la etapa de preguntas. Una vez que anoten todo esto del código,
la pregunta, recuérdame, Pablo, ¿cómo decía? Y preguntan por los 7 causales de excomunión. Ah, sí, las 7 causales de excomunión, correcto. Miren, el nuevo derecho canónico establece, por ejemplo, que es una causal de excomunión el aborto, ya la mencionamos. Por ejemplo, la profanación de la Eucaristía. Una persona que quiere profanar la Eucaristía queda excomulgado. Una persona, por ejemplo, que atenta contra el Papa queda excomulgado. Por ejemplo, un obispo, la ordenación de obispos por un obispo, o sea, lo que se llama ordenación episcopal, queda excomulgado ese obispo, ya que solamente el Papa puede ordenar obispos, a menos de que el Papa le dé la autorización a ese obispo para ordenar a otros obispos. Pero el Papa es el único que puede ordenar obispos. Por ejemplo, Lefebvre, en su iglesia tradicionalista, él requería de nuevos obispos para su agrupación tradicionalista. Y como sabía perfectamente que el Papa no estaba de acuerdo que hubiera obispos en esa iglesia, no iba a ordenarle ningún obispo, y entonces por eso Lefebvre en ese momento ordenó obispos porque lo necesitaba, y él sabía que en ese momento se echaba la soga al cuello. Y entonces en ese momento quedó excomulgado. Entonces ahí van 4 o 5. ¿Cuántos van ahorita? Que mencioné. Son 7. 4, Mario. Ok, van 4. Van 4. El sacerdote. El sacerdote que confiesa a su cómplice sexual, por ejemplo, un sacerdote que ha tenido relaciones indebidas con una mujer sexualmente hablando y que la confiesa en el sacramento de la confesión, queda excomulgado. Y otro, un sacerdote que revela el sigilo de la confesión, queda excomulgado. O sea, un sacerdote no puede revelar lo que recibió en la confesión porque es causa de excomunión para él, ya que el sigilo de la confesión es mandatorio para todo sacerdote que escucha a un fiel en la confesión, no puede revelarlo a nadie, ¿verdad? Entonces, ahí van, si no 6, 7. 6, Mario. 6. Haz tu pregunta por el chat. Sí, pero nos dijo que van 6. Ah, okay. A ver si me acuerdo la séptima. La profanación de la Eucaristía. El aborto. Bueno, a ver si ahorita me acuerdo de la séptima. Por favor, anotamos. Ok. Otra pregunta por lo pronto en lo que menciona la séptima. Sí, claro. ¿Qué es lo que implica la excomunión? La excomunión implica lo que dice el capítulo 16, versículo 16 de San Mateo. Todo lo que desligues aquí en la tierra será desligado en el cielo. O sea, si una persona queda desligada, desligar quiere decir que ya no pertenece a la iglesia, también en el cielo ya no puede entrar. Tan grave es una excomunión. ¿Por qué? Porque a Pedro le dio las llaves del reino de los cielos, con las cuales él puede atar y desatar. Él puede perdonar y puede no perdonar. Y por eso es precisamente que se da la excomunión con esas 7 causales que la iglesia establece. Ah, ya me acordé de la última, ¿eh? Se llama herejía. La séptima causa de excomunión es cometer herejía. Herejía se comete cuando se niega un dogma. Uno, nada más uno. Con uno basta para cometer herejía. Pero cuando una persona niega todos los dogmas, ya no es hereje, solamente es un apóstata. ¿Cómo incurren en apostasía los que son o se convierten en otra religión? Por ejemplo, que se hacen católicos a protestantes, se vuelven apóstatas, herejes. Más que herejes, apóstatas. Y por lo tanto, ya no pueden entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque acuérdense que le dio las llaves Cristo a Pedro para atar y desatar. Es algo muy serio,
Por eso es que uno debe de conservar lo precioso que nos ha dado, como es la religión católica, y cuidarla y estudiarla para apreciarla y para darla a conocer a los demás. Entonces, ahí están las 7 causales y por lo tanto conozcamos también nuestros dogmas de fe. La Virgen, por ejemplo, tiene 4 dogmas de fe en torno a la Santísima Virgen María. 4 dogmas. Y también hay muchísimos dogmas, pero podríamos decir centenares de dogmas. Así que hay que conocerlos para saber qué es un dogma y no incurrir en una herejía no creyendo en ellos. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuánto nos falta, Pablo, para que en un momento dado terminemos con nuestra oración y después sigamos con preguntas? Me parece que todavía tenemos 15 minutos. Perfecto. aproximadamente. ¿Alguna pregunta más? A los 10 vamos a iniciar con nuestra oración y después continuamos con preguntas. Ok, sí. ¿Otra pregunta más? Bueno, me surgió la duda que si la excomunión es reversible o ya es para siempre. Hay muy buena observación, Pablo, totalmente válida y necesaria. Recuerden que mencioné que todo pecado es perdonable mientras hay vida, todo. Por ejemplo, hablamos de la excomunión. En ese momento es gravísimo, podemos considerar de los más graves. Pues bien, la excomunión puede ser perdonada por un sacerdote penitenciario. Un sacerdote que tiene esa característica oficial de la iglesia. Por ejemplo, hay sacerdotes que tienen esa característica en la basílica antigua, porque es un templo expiatorio. Todos los templos expiatorios tienen sacerdotes que permiten perdonar pecados de excomunión. Por ejemplo, el templo de San Felipe, que está junto a San Francisco de Asís, en la calle de Madero, es un templo expiatorio. Y ahí hay sacerdotes que nos pueden perdonar los pecados que fueron motivos de excomunión. Así que la clave es siempre que mientras hay vida, hay esperanza de que se nos perdonan los pecados. Y recuerden, el acto de contrición puede borrar un pecado mortal siempre que se base en la sangre que hemos derramado de Jesús inútilmente en nuestras vidas por los pecados que hemos cometido. Siempre que tengamos el propósito de confesarnos, inmediatamente después, si tenemos la oportunidad de vivir. Y es importante que eso lo enseñemos a las demás personas. De otra manera, corremos el riesgo de que esa persona se condene, porque al final de cuentas, como no sabe lo que es contrición y lo que es atricción, entonces en un momento dado se puede estar arrepintiendo de forma de atricción y eso le impedirá alcanzar el cielo. Por eso es importantísima esta clase si ustedes la analizan y por eso es importante que la lean con detalle. La tarea es leer el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 400, donde está el pecado. Y segundo, también leer y conocer los 15 mandamientos y aprendérselos de memoria, porque no pueden guardar los mandamientos si no los conocen. Mario, de la tarea de leer a partir del número 400 del Catecismo, ¿hasta qué otro número? Mira, todos los que están relacionados con el pecado. Ok. Estamos hablando de unos cuantos números, alrededor de 400, y es importante porque después de leerlos, ustedes hagan un análisis de lo que más les impactó, de lo que más les llamó la atención. Por favor, lean el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo pueden bajar en línea, pueden buscarlo en internet si no lo quieren comprar. El caso es de que lo lean. Es importante porque es la enseñanza oficial de la Iglesia y muchos también lo desconocen profundamente. Por eso es que este curso bíblico nos ayuda a tener una claridad de lo que a Dios le agrada. Y eso es muy importante porque dice el capítulo 3, versículo 4 de Baruch, que somos bienaventurados nada más por conocer lo que a Dios le place. Y véanlo si no, porque eso es decisivo para nuestra salvación eterna o para nuestra condenación eterna también. Preguntas, ¿cuántos minutos nos quedan para hacer nuestra oración final, Pablito? Quedan 9 minutos.
9 minutos. Ok, vamos a terminar con una oración y ahorita seguimos con con las preguntas. La oración vamos a hacerla, es la salve en latín. Se va a interrumpir probablemente, a lo mejor no la terminamos en los 9 minutos, pero volvemos otra vez a reconectarnos, pero los que quieran, porque recuerden que la oración ya es la terminación de nuestra clase de hoy día. Y por favor, entren la próxima vez con el ID y el password que acaban de anotar. No van a poder entrar con el anterior y compártanlo, por favor. Ok, aquí tenemos la música, tenemos la letra y cantémoslo todos, por favor. Con eso terminamos nuestra clase y los que quieran continuar, seguimos. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ave. A ti clamamos, exules filius, a ti suspiramos, gementes et in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Jesús benedictus fructus ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o clemens, o pia, o dulce Virgen María. Dulcis Virgo María. Observen, está en YouTube, esta oración se titula Salve Regina en latín, canto gregoriano traducido. Para que los que lo quieran leer, basta con que lo busquen allí mismo en YouTube, abajito, cantando, leen y conocen la traducción, de la oración que acabamos de cantar. Bien, continuamos con preguntas. Recuerden, se va a cortar nuestra plática. Entramos los que quieran entrar a escuchar las preguntas. Continuamos con preguntas. ¿Tienes más anotadas, Pablo? Claro que sí. Terminamos nuestra clase. Y, una pregunta que hicieron un poco unada a lo que ya acabamos de decir, es que si un sacerdote mercedario puede perdonar el pecado del aborto. Ya, miren, los sacerdotes pueden ser de diferentes órdenes y hay penitenciarios de diferentes órdenes. No hay ningún problema, siempre que sea un sacerdote penitenciario, o sea, un sacerdote autorizado o un obispo, cualquiera de los dos, puede ser obispo o un sacerdote penitenciario, pero no puede ser un sacerdote común y corriente de cualquier orden el que nos pueda perdonar un pecado de excomunión. No. Mario, una pregunta ahí complementando lo que estás diciendo tú. ¿Qué pasa si voy yo y me confieso, habiendo permitido un aborto, pero yo no sé si el padre con el cual me esté confesando es penitenciario y él me lo perdona? ¿Yo cómo sé que Dios me lo perdonó? Yo me arrepentí, ¿sí? Estoy dolido, estoy lo que tú quieras, ¿sí? ¿Sí? Y voy y con una transparencia de mi arrepentimiento, voy, me confieso, pero yo no sé si el sacerdote con el cual me estoy confesando, ¿sí? Es o no penitenciario y el sacerdote me lo perdona. ¿Qué pasa ahí? Te contesto, Villo.
Mira, número uno, para eso estamos tomando esta clase. Para eso estamos tomando esta clase. Para conocer lo que a Dios le agrada. Número uno, ¿qué vamos a hacer ahora cada uno de nosotros? Sabiendo las 7 causales de excomunión. Por cierto, esta plática está grabada. La pueden ver en nuestra página de Face. Esperamos en un momento dado tener nuestras clases en Face. Acuérdense la dirección de Face, anótenla. Círculo Bíblico Virtual. Y eso les permite ver las clases, ver videos. Ahora bien, contesto más a fondo la pregunta. Estamos tomando estas clases precisamente para saber que un sacerdote penitenciario es el único que me puede perdonar mis pecados. Por lo tanto, si el sacerdote que me estoy confesando no lo es o lo es, lo primero que tengo que hacer es yo preguntarle, disculpe, sacerdote o padre, ¿es usted un sacerdote penitenciario? No, pues no lo soy, o sí lo soy. Y entonces ya nosotros tomar la decisión. ¿Cuál decisión? Pues, si no lo es, pues perdóneme, gracias, yo estoy buscando un sacerdote que lo sea. ¿Dónde lo encuentro? Ya lo sabemos, porque también lo hemos dicho aquí en la Basílica. Aquí está la página de Face, por cierto, nos lo están poniendo, es nuestra página virtual de Face, Círculo Bíblico Virtual, ahí están los videos, véanlos, también son preciosos. Voy a la Basílica, yo sé que hay un sacerdote en la Basílica antigua, no en la nueva, en la antigua. Yo sé que hay sacerdotes de ese tipo. Yo sé que en San Felipe también los hay, perfecto. Entonces ya sé a dónde voy. Ahora bien, el sacerdote con el que me estoy confesando también tiene que decirme que ese pecado no me lo puede perdonar, porque no es un año santo. Un sacerdote en un año santo sí me lo puede perdonar, un sacerdote común y corriente, pero si no lo es, no me lo puede perdonar. Y por lo tanto, él también tiene la obligación de decírmelo. Por eso es importante que los dos estemos en conciencia, en conocimiento, tanto el fiel, preparado, educado, con cultura religiosa, saber que un sacerdote, ¿qué sacerdote me puede perdonar mi pecado de excomunión? Como también el mismo sacerdote decirme que es un pecado tan grave que solamente un sacerdote penitenciario o un obispo me lo puede perdonar. Entonces, en ese sentido, Mario, yo entiendo que si alguien no lo supo, puede buscar un sacerdote penitenciario y exponer su culpa, ahora sí, y que ya quede tranquilo. Claro. ¿Sí? Claro. Solamente se me ocurre, ¿no? Porque el padre, como tú dices, ese sacerdote, cuando el que está sometiendo sus pecados, pues a él no le dice nada, pues él presuntamente piensa que ya su pecado ya fue perdonado. Claro. ¿sí? Pero pues, también el sacerdote lo debió de haber hecho si no fue penitenciario, como tú lo estás diciendo. Totalmente. Por lo tanto, tú has dado ya la respuesta, Villo. O sea, si ese sacerdote no lo es, pues yo mismo le digo, ¿sabe qué? Muchas gracias, padre. Con permiso, ya sé dónde voy a buscar uno, ya sé que usted no lo es. Y tan tan. Ok. Otra pregunta. Recuerden, ya terminamos nuestra clase, ¿eh? Los que quieran quedarse para... Isabel, Molina Paredes, Pedro Molina. Preguntas, ya estamos otra vez con el mismo. Recuerden, ya no vamos a entrar con él. Ahorita nada más fue la última sesión. Ahorita ya nada más estamos en preguntas. Doctor, ¿le puedo preguntar? Sí, por favor. Por favor. Pregunten. Preguntas. ¿Dudas? Doctor, ¿le puedo preguntar? Por favor, Ana. Hoy que festejamos a Santiago Apóstol, ¿me recuerda por qué decía que a él no se le dice San Santiago? Correcto. Santiago es ya San Jacob. O sea, la palabra Santiago es una contracción de San Jacob. Y ya no quiere decir, me pongo mis audífonos. Es que la palabra Jacob significa Santiago, pero con el santo. Por eso es que Santiago ya tiene la contracción de la palabra, es una contracción de las dos palabras, San Jacob.
Y por lo tanto es un término que ya incluye, no podemos hablar de San Santiago. Santiago ya es San Jacob. Igual que si podemos decir, por ejemplo, San Judas Tadeo, pues entonces tendremos que decir San Judas, porque ahí sí no hay contracción en esa palabra. Es San Judas, igual que Santiago equivale a San Jacob. Sí me estoy explicando, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas? Claro, ¿Es pecado un matrimonio? Ahí decía, ¿la alcanzaste a leer? Perdón, Que la lea él. ¿la puedes Sí, leer, claro. Pablo? Claro, tengo todas las preguntas anotadas. Una fue la que acaban de... Por favor. Dile que diga que no brinque las preguntas. Por favor, Pablo. La siguiente es, ¿se podría justificar el divorcio cuando hay violencia en el matrimonio? Claro que sí. Pero déjenme explicarles, esto es muy importante. Miren, la violencia en el matrimonio implica que puede haber inmediatamente una causal, no tanto de nulidad, porque esa nulidad se examina en un juzgado especial, que es un juzgado sobre matrimonios que se lleva a cabo en las oficinas del arzobispado. Esos son los que determinan la nulidad. Pero lo que sí puede haber inmediatamente por la misma violencia es la separación, justificada plenamente. ¿Por qué? Porque si no se separa la persona que está sufriendo violencia, corre el riesgo, si no lo hace rápidamente, de sufrir lo que sucede en nuestro país y en el mundo, pero en nuestro país es muy frecuente. De hecho, es uno de los países con más alto índice de feminicidios, que implica que muchas mujeres son asesinadas nada menos que por el ser que más cerca está de ellas. Me estoy refiriendo a su esposo. Y por lo tanto, la separación de cuerpos es urgente y obligada, pero la nulidad de matrimonio es la que se estudia en el juzgado que se realiza en el episcopado, en donde se estudian las causales que hay y en un momento dado se pueden encontrar causales que las hay sin duda alguna para que se nulifique el matrimonio. Pero mientras tanto, la separación de cuerpos ya, inmediata. No esperarse a que suceda la nulidad. Y muchas personas, por no saber esto, creen que están obligadas a estar con un esposo o una persona violenta que puede ser un hijo o que puede ser una hija. Y entonces exponerse a morir. Por lo tanto, no estamos llamados a soportar la violencia. La violencia es contra nuestra naturaleza. Nosotros no podemos ser violentos con nadie. Y si alguien lo es con nosotros, es un motivo urgente de separación. La nulidad la determina el episcopado en un departamento del episcopado que es el departamento donde se analizan las causales y se dictamina si hay nulidad. Pero por lo pronto... Es el tribunal eclesiástico, Mario. Exacto, es un tribunal eclesiástico, correcto, en donde se hace el análisis y ahí determinan la nulidad. Pero mientras tanto tiene que haber la separación inmediata de los cuerpos por parte de quien sufra violencia. No puede esperarse porque por hacerlo muchas mujeres hoy en día son asesinadas. Desde el mismo acto que haya de violencia en un hogar, es en el mismo momento en el que debe haber una separación. No hay más. ¿Preguntas? Sí, claro. La siguiente pregunta es la siguiente. Sí. Que sí es pecado que un matrimonio no quiera tener hijos. Sí. Realmente uno de las vocaciones a las que está llamado el matrimonio es a tener hijos. Cuando una pareja se casa sin la intención de tener hijos, ese matrimonio de entrada es nulo porque no tiene una de las razones
básicas para justificar el matrimonio, que es ser padres, es procrear. Por lo tanto, es causa de nulidad el hecho mismo de tener esa intención. Así que sí es una falta, porque finalmente contradice el plan de las razones de la sexualidad. Y evidentemente esa pareja estará buscando por todos los métodos anticonceptivos evitar un nacimiento. Y los métodos anticonceptivos, muchos de ellos son abortivos. Las mismas pastillas, cápsulas, inyecciones, son microabortivas. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos por el que impiden que un huevo o cigoto se implante en la matriz es precisamente lo que originan esas pastillas, originan una sequedad dentro de la matriz que impide que se implante y por lo tanto actúan como microabortivos. Así que sí es un pecado el no tener la intención de tener hijos. Si no quieren tener hijos, que no tengan relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque no tiene razón las relaciones sexuales si no hay la relación de estas con la procreación. ¿Otra pregunta? La siguiente pregunta dice que si es pecado que una mujer que no se casó y tuvo hijos comulgue. Una persona que no se casó, o sea, no tuvo el matrimonio, el sacramento del matrimonio, pero tuvo hijos, pero ya no está con esa pareja, por ejemplo, porque a lo mejor así lo estoy pensando, y tuvo hijos, pues tiene que confesar el pecado pasado, acercarse a la confesión y después a la comunión son necesarias. Pero una vez que se ha acercado a la confesión y ha confesado su pecado, ya puede acercarse a la comunión cuantas veces quiera, porque ya no está teniendo relaciones sexuales con esa persona. Pero si la sigue teniendo, entonces ya no puede acercarse a la Eucaristía, mientras no encuentre una vinculación como es el matrimonio con esa persona. Y si no puede casarse con ella porque está casada previamente, pues entonces tiene que buscar la nulidad previa para poderse casar con la nueva pareja. En fin, esas son las circunstancias. Sí requiere de la confesión para poder comulgar, y si se acerca a la comunión sin la confesión, está en pecado mortal. Vean lo importante de tener cultura religiosa, 4:6 de Oseas, mi pueblo muere por ignorancia de mi palabra. ¿Cuántos no mueren en pecado mortal? Porque no conocen todo esto. Por eso vean la importancia de estas clases. Compártanlas, por favor. Inviten a la gente al círculo. Recuerden nuestro nuevo ID y password. Nueva pregunta, por favor, Pablo. Claro. La siguiente pregunta es que si yo me puedo autoapostatar, como hacen algunos testigos de Jehová o feministas, y que si lo acepta la iglesia. ¿Autoapostatar? Bueno, la persona que en un momento dado niega los dogmas en general, ya es una apóstata y es un autoapóstata, porque en ese momento él lo está haciendo. O sea, él está autoapostatando. Por ejemplo, un testigo de Jehová que antes fue católico es un autoapóstata, pero no se utiliza la palabra autoapóstata porque para eso existe la apostasía. O sea, ya es un apóstata y eso implica que él se está haciendo a sí mismo apóstata. Así que el hecho de que una persona cambie de religión o se meta en la masonería es un apóstata porque los hacen renegar de todos los dogmas. Pero recuerden, basta con una negación de un solo dogma para caer en herejía y para estar en una de las 7 causales de excomunión. Por eso es muy importante conocer todas esas causales y enseñarlas a los demás. ¿Preguntas? Claro, la siguiente pregunta es que, ¿cuál es su opinión acerca de las nuevas disposiciones para reiniciar las misas el día de mañana? ¿Las nuevas disposiciones para qué? Reiniciar las misas.
Ya. Te estás refiriendo, por ejemplo, que en los templos se vaya a recibir la Eucaristía, por ejemplo, en la mano, o porque en un momento dado con el COVID tendremos que ir con mascarilla, tendremos que estar a 2 metros de distancia entre uno y otro, con menos aforo en las iglesias. A eso puede ser que se esté refiriendo, yo supongo, ¿no? Bueno, las disposiciones implicarán todo lo que acabo de mencionar. Por eso es muy importante que recuerden que estamos en tiempo de pandemia. Perdón por la obviedad, yo sé que lo saben, pero es que hay mucha gente que parece que no lo sabe y que anda en la calle sin mascarilla, cuando es parte de las obligaciones que tenemos que tener por nosotros y por respeto a los demás. Y Doctor, también tener una distancia de 2 metros y también si se tose o estornuda, hacerlo en el pliegue del codo. Y podemos seguir oyendo misa. Y podemos, mientras tanto, dice mi esposa, seguir escuchando la misa en los medios de la línea en internet y comulgar espiritualmente. Esa misa que escuchamos en internet es válida. Lo que no puede haber es confesión por los medios electrónicos, ¿eh? Es un sacramento que no se permite, ¿eh? Tiene que ser presencial la confesión. Así que ese tendrán que buscar un sacerdote. Los hay, ¿eh? Que están confesando, ¿eh? Yo conozco sacerdotes que están confesando. Así que esas son las nuevas disposiciones que hay que considerar. Pero mientras tanto, sí podemos seguir escuchando la misa por línea en internet y seguir comulgando espiritualmente, que también nos es válido. O sea, estamos cumpliendo con el primer precepto de la Santa Madre Iglesia, que es oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. ¿Alguna pregunta más? Sí, claro. Nos preguntan también que cuando alguien cae en el causal de excomunión, para que se le aplique la excomunión, ¿se lo debe decir un sacerdote o se aplica automáticamente? Automáticamente, late sentencia quiere decir que te excomulgas inmediatamente. Por eso es muy importante que todo esto lo conozcamos y lo demos a conocer. Vean la importancia de esta clase. Fíjense, una persona que colabora en el aborto, a pesar de que no haya sido la mamá, no haya sido el médico, que haya sido, no sé, a lo mejor una enfermera o a lo mejor alguien que ayudó a abortar, esa persona también queda excomulgada. Y por eso es importante que todo esto lo conozcamos y lo hagamos conocer, porque es una responsabilidad el conocimiento y es una manera en que nos permite no solamente agradar a Dios, sino también ayudar que a otros vivan agradándolo también. Así que todos esos datos que acabamos de mencionar son fundamentales. Por favor, compártanlos y recuerden, sí se puede no cometer pecado. Y si alguien comete pecado, como decía San Juan en el capítulo 2, acérquese a la confesión. Para eso está ese sacramento. Y Dios quiere y Dios nos enseña a guardar los mandamientos. Y por favor, esfuércense en agradar a Dios. Y por otra parte, yo los invito a que recen su Santo Rosario y a que un día en la semana, a la hora que quieran, digo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ayunen con un ayuno que es verdaderamente para niños, que es de pan y agua o de jícama y agua. Y esto nos ayuda no solamente a perdonar nuestras faltas, sino a reparar las de tantísima gente que hoy en día comete pecado. Por esos pecados estamos sufriendo hoy un día una pandemia. Vean, por ejemplo, tantísimas faltas que se cometen fuera y dentro de la iglesia. Sacerdotes que cometen pederastía, muchos fieles que viven en fornicación, etcétera, etcétera. Así que reparemos, no solamente no pequemos, sino reparemos. Preguntas, por favor, Pablo. Claro que sí. Preguntan que si al no querer tener hijos estando casados y al utilizar anticonceptivos,
¿queda excomulgada la persona o la pareja? No, no, porque no es una causal de excomunión. Recuerden las 7 causales que vimos. Por esto, vean la conferencia, la plática que está ahorita, que ahorita tuvieron, va a estar disponible en el medio para que la escuchen otra vez y la compartan. Las 7 causales, no está esa. Ese es un pecado, pero no es causal de excomunión. Por lo tanto, no tenemos que buscar a un sacerdote penitenciario para que nos perdone esa falta. Puede ser cualquier sacerdote. Pero sí es importante que lo evitemos. Recuerden, está a nuestro alcance el no pecar. Pregunten. Claro, preguntan también que si es correcto dar la comunión en la mano. Sí, la iglesia autoriza recibir la Eucaristía en la mano. Y lo tienen prohibido. Sin embargo, yo los invito personalmente, es una simple recomendación personal, o sea, mía, recíbanla en la boca. ¿Por qué? Porque miren, cuando un sacerdote da la Eucaristía, celebra la Santa Misa, él lo hace con un protocolo, con un ritual en donde todo es de santidad. Por ejemplo, cuando parte la Eucaristía, posteriormente se lava los dedos. ¿Y saben qué hace con el agua con que se ha lavado los dedos? Con que ha agarrado la Eucaristía. Se la toma. ¿Por qué? Porque en esos dedos quedan algunas partículas del cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué? En esas partículas también está nuestro Señor, aún en la más pequeña. Por lo tanto, cuando ustedes reciben la Eucaristía, también quedan partículas en la mano y no andan lavándose la mano con los dedos o con los labios o con la lengua. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque no está suficientemente limpia como para hacerlo. Sin embargo, el sacerdote lo hace desde el momento en que se lava los dedos y esa agua se la toma. Véanlo. Verán que está en el ritual. Y si nosotros no hacemos algo tan santo como dice el libro de Eclesiástico, el que trata santamente las cosas con santidad santifica. Si nosotros no tratamos con esa santidad el cuerpo de nuestro Señor, estamos cometiendo una pequeña falta al final de cuentas. Y recuerden que podemos evitarlo. Evitemos pecar, evitemos ofender a Dios. Yo les recomiendo, para que no queden partículas del cuerpo de nuestro Señor en sus manos, con las cuales no se van a lavar con la lengua, porque no lo hace nadie. Por lo tanto, recibámoslo en la boca, así de sencillo. Es una opinión personal, ¿verdad? Sí pueden recibirlo en la mano. Está autorizado. No cometen pecado. Simplemente estoy diciendo lo que mejor pueden hacer. Y es una opinión personal. ¿Preguntas? Sí, aunado a la pregunta anterior de la pareja casada que utiliza anticonceptivos, preguntan que si estos anticonceptivos, al ser abortivos, no se convierten ya en un causal. Es una pregunta súper, ¿eh? Pero súper. O sea, qué análisis, ¿eh? Tan estupendo, ¿eh? Evidentemente una persona que ya tiene este conocimiento de que está tomando una pastilla que es abortiva, porque también actúa dentro de esos mecanismos de acción como microabortiva, cuanto más se sabe y se ofende a Dios, el pecado es mayor. Por eso es muy importante que el conocimiento lo aprovechemos para no pecar. Pero si lo aprovechamos para pecar y pecar más gravemente, porque ahora sabemos que el estarlos utilizando, estoy usando un método microabortivo, del cual es una causal de excomunión, por lo tanto mi pecado ahora ya no es grave, ahora es más grave. No sé si me estoy explicando. Sí se entiende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy consciente de que ahora estoy posiblemente abortando con mis anticonceptivos. Por eso es muy importante que los evitemos. Y por eso es muy importante que nos preparemos y que comportamos estos conocimientos. Recuerden, esta plática va a estar disponible porque está grabada.
recuerden nuestra página en internet, en Face, Círculo Bíblico Virtual. Ahí van a encontrar las clases y van a encontrar videos. Compártanlos y utilicen en nuestro nuevo ID y compártanlo con la gente porque es como una papa caliente lo que estamos recibiendo. Nos quema las manos si no lo compartimos, porque hay mucha gente que viviendo en la ignorancia podemos quitarle la venda de sus ojos en el momento en el que le enseñamos a conocer lo que a Dios le agrada. ¿Dudas, preguntas? Claro, Pablo. también nos preguntaron que si una persona que tiene coronavirus y se quiere confesar, ¿es posible hacerlo entonces por vía telefónica? No. Eso se antoja, ¿eh? Se antoja. Es totalmente deseable. Desgraciadamente, no está autorizada la confesión por ningún medio electrónico. Tiene que ser presencial. Esta persona, supongamos que esa persona tiene coronavirus, tal como la planteaste, Pablo, y lo planteó el que la preguntó. Supongamos, esa persona puede acercarse a la Eucaristía, a la confesión, a la confesión. ¿Cómo? Con equipo de protección personal. Por ejemplo, imagínense que esa persona, teniendo el coronavirus, se acerca al confesionario con mascarilla, se acerca con careta y le habla al padre de tal manera que lo pueda escuchar con estos medios. Se puede estar confesando y puede estar protegiendo al padre. Y el padre puede estar igualmente protegido, porque quiero mencionarles que cuando dos personas hablan y traen mascarilla, la protección se multiplica por la protección de cada uno de ellos. Por ejemplo, imaginemos que nuestra mascarilla es de las más pobres, que tiene una protección del 5%. Esas chafas. Pues bien, nada más por haber traído una mascarilla de esas chafas yo y la otra que trae el que me está hablando también, que puede ser una mascarilla chafa, mi mascarilla se convierte en doble de protección, o sea, al 10%. Por eso es que el sacerdote debe de traer la protección igual que yo, careta, mascarilla, lentes. ¿Para qué? Para que yo no lo contagie si es que yo tengo el coronavirus. De tal manera que puedo acercarme a la confesión. Hay sacerdotes que están confesando y debo de traer el equipo de protección personal y pedirle al sacerdote que también lo haga para que multiplique la protección personal, ya que yo y él la vamos a tener. Preguntas. Oye, ¿no puede hacer el acto de contrición ahí? Sí puede hacer el acto de contrición y lo tiene que hacer, me lo comenta. No, sí, pero o sea, Silvia. la contrición perfecta. Puede hacer la contrición perfecta, pero hay ya la confesión sacramental que hoy ya está autorizando la iglesia en las iglesias que sí ha abierto. Bueno, si está en un hospital y el sacerdote puede ir con equipo de protección personal, le puede dar la confesión, Sí, no. pero si supongamos el sacerdote no va porque tiene miedo, porque aún con protección personal dice me van a contagiar, ok, perfecto, entonces no les queda más que a ese paciente que sabe que tiene el recurso de la contrición, diferente de la atricción. Por eso es importante que estas clases se den cuenta de la dimensión del tema y esas clases las compartan. Acuérdense, metan a otras personas al video para que la escuchen. Si esa persona en el hospital, él busca la contrición, puede en un momento dado perdonarle a Dios su pecado y a lo mejor se muere sin la confesión, pero se va al cielo. Así lo enseña la iglesia. La contrición sin el sacerdote me puede llevar al cielo. La atricción sin el sacerdote me lleva al infierno. ¿Preguntas? Claro, preguntan que en qué afecta que la misa se haga en 1 hora con esta nueva normalidad. Perdona. ¿Cómo decía la pregunta, Pablo? Perdona.
dice que en qué afecta que la misa se haga en 1 hora con esta nueva normalidad. Ya, en nada, una misa que se celebra por un sacerdote debidamente consagrado, lo puede hacer en 30 minutos o en 1 hora o en 1 hora y media. Quiero decirles que el padre San Pío de Pietrelcini celebraba misas que se tardaban más de 2 horas, o sea, eran larguísimas. Así que un sacerdote debidamente consagrado como tal, como un sacerdote, puede celebrar la misa en el tiempo que él considere y esa misa es válida. ¿Por qué? Porque es un sacerdote debidamente consagrado y aun cuando no esté en una iglesia, pero sí esté en un lugar autorizado, porque también las casas no están autorizadas para celebrar la Eucaristía, pero sí hay lugares donde el obispo puede autorizar celebrar la Eucaristía. Y entonces, si yo escucho la Santa Misa en un lugar donde un sacerdote está celebrando la Eucaristía válidamente, mi misa es válida también, a pesar de que se tarde poco o mucho tiempo. ¿Preguntas? La pregunta era, doctor, porque las han reducido a media hora o 45 minutos. Yo digo, pues, ¿por qué? Exacto. Las han reducido porque también representa menor exposición para los fieles de la comunidad. O sea, entre más tiempo esté un fiel, o perdón, una persona con otras personas, hay menos riesgo de contagio. Y ahorita estamos en el periodo agudo de contagiadero en nuestro país. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan las cifras, cada vez estamos teniendo mayor número de contagios. De hecho, ayer rompimos otra vez el récord. Ayer fueron 7,400 nuevos contagios. En un día, ¿eh? Y anteriormente habían sido 7,200, que también había sido otro récord, ¿eh? Y por lo tanto, es muy importante que reduzcamos los tiempos para que haya menos exposición, porque entre menos exposición haya, hay más posibilidades de que las personas no se contagien. Por eso lo están haciendo. ¿Dudas, preguntas? Y por último preguntaban que por qué no se puede cantar, aun si se lleva cubrebocas y se tiene una distancia razonable. Sí se puede cantar, porque si una persona trae cubrebocas, recuerden, y el otro trae cubrebocas, porque ya es mandatorio, ¿eh? El COVID tiene que traer, exige el uso de cubrebocas en todos los sitios donde haya más personas que estén a nuestro alrededor, es más obligatorio hacerlo. Si de por sí es obligatorio traerlo caminando en la calle, lo es más en una iglesia, lo es más en un sitio donde haya concurrencia de más gente. Y si trae uno, además de mascarilla, careta y lentes, más aún nuestra protección y la protección que hacemos sobre los demás. Por eso no desprecien esos otros recursos, porque si ustedes analizan las recomendaciones que nos dan en los medios, siempre dicen mascarilla, 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 pero nunca dicen careta, nunca dicen lentes. Y eso es muy importante porque si al menos trajeran lentes y mascarilla, el contagiadero sería menor, ya que el virus se puede contagiar por los ojos, ya que una persona que estornuda o tose suelta 200 millones de virus en ese estornudo, nada más un estornudo. Y bastan con 1,000 virus para que una persona se contagie. Por lo tanto, es muy importante que tengamos protección ocular. Si además de nuestros lentes traemos careta, pues todavía mejor, reducimos las posibilidades del contagio. Recuerden que tenemos que ser responsables con nuestra salud y con la de los demás. Por lo tanto, sigamos las recomendaciones, no caigamos en soberbia, porque aún las personas jóvenes se contagian y las personas mayores con más facilidad después de los 55 años. ¿Por qué? Porque después de los 55 años disminuye nuestra cantidad de anticuerpos que producimos, igual que disminuye nuestro vigor.
nuestras fuerzas, nuestra memoria. También disminuye nuestra producción de anticuerpos. Por eso es que son más lábiles las personas de edad de 55 en adelante. ¿Preguntas? Claro que sí, ahorita ya nos quedan 8 minutos para que acabe esta sesión. Preguntan que si está bien que un matrimonio no quiera tener hijos porque prefiere adoptar. Bien, esa es una muy bonita pregunta, ¿eh? Es muy elegante. Bien, a pesar de todo, tiene que estar abierto a la procreación porque tiene sexo. Si no quiere tener hijos y quiere adoptarlos, lo felicito, pero tiene que dejar de tener sexo. Porque el sexo tiene que estar abierto a la procreación. Si no, se comete una falta porque la vocación del sexo es la procreación. Ahora, si tiene sexo y no tiene hijos, porque hay un problema de esterilidad en alguno de los dos, en la pareja, o en los dos mismos, eso ya es otra cosa. Puede no tener hijos teniendo relaciones sexuales y él puede en un momento dado, la pareja puede adoptar hijos. Y eso no representa ningún problema. Pero el hecho de tener sexo y usar anticonceptivos es una falta. ¿Sí queda alguna pregunta más, Pablo? Queda una. Apenas la estoy leyendo. Dice que si las medidas que implementan nuestras autoridades conducen a miles de muertes, si esto fue premeditado o por omisión, ¿qué consecuencias tiene para ellos? Ya. Bien, sin duda alguna que las personas que no siguen las recomendaciones cometen un pecado. Las recomendaciones que ya acabo de mencionar. Que si fue premeditado, por ejemplo, la pandemia, que por ejemplo haya sido un virus fabricado en un laboratorio, no lo sabemos con certeza. Hay un médico premio Nobel japonés que afirma que sí lo es. Y él dice que lo es porque este virus está trabajando a todas las temperaturas y los virus naturalmente las temperaturas. Un virus natural trabaja menos cuando hay calor y cuando hay frío trabaja más. O sea, es más fácil contagiarse. Y un virus artificial que fue fabricado trabaja igual a todas las temperaturas y este es uno de esos aparentemente. También este médico japonés afirma que es un virus fabricado en el laboratorio porque él trabajó en Wuhan 5 años y ha intentado hablar con algún médico y enfermeras de Wuhan y no puede hablar con ninguno de ellos y eso le extraña mucho. Sin embargo, con todo y eso, no podemos afirmar que se trate de un virus fabricado en China porque China fue el primer país que sufrió el contagio de esta enfermedad. Nada más que tuvo la inteligencia de manejarlo mejor que ningún otro país en el mundo, como contrariamente Estados Unidos lo ha hecho pésimamente mal, y también México y también Brasil, que por cierto son los primeros 3 países más afectados en el mundo. Así que no podemos afirmarlo, y afirmar que es un virus chino de fabricación, como casi lo da a entender Trump, es muy peligroso porque genera una fricción con un país que puede terminar en una guerra. Y tenemos que evitar a todas costas, evitar una confrontación porque puede originar más muertes que la misma pandemia. Me estoy refiriendo a una tercera guerra mundial, que por cierto está profetizada y que es parte de lo que tenemos que rogar a Dios pidiendo paz. Con nuestras oraciones podemos alejarla un poco más de nuestras vidas y eso es muy deseable porque la guerra sería terrible, ya que sería una guerra termonuclear con el uso de armas atómicas. ¿Preguntas, dudas? ¿Queda alguna, Pablo? Ya nada más hacen una pequeña mención que dicen que es importante mencionar que existen métodos naturales efectivos para espaciar los nacimientos de los hijos. Eso es cierto, ese es muy válido. Sin embargo, también quiero mencionar que aún los métodos naturales se valen una vez que hayan tenido los hijos que puedan procrear. Porque si se utilizan los métodos naturales desde un principio para no tener hijos en una forma permanente
buscando el no tenerlos siempre, ahí hay una falta, porque se está contraponiendo a uno de los principios de la vocación del matrimonio. Por lo tanto, es válido los usos de los métodos naturales siempre y cuando ya hayan tenido los hijos que podrían educar y tener y querer. Pero eso sí, utilizando esos métodos naturales para ya no tener más. Ahí sí se vale. Bien, terminamos nuestro círculo bíblico de hoy en día. Por favor, no se les olvide el nuevo password, el nuevo ID. No se les olvide que nos esperamos el próximo sábado a las 7 de la noche. Y por favor, no se les olvide la tarea. La tarea es conocer el catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 400, aprenderse los 15 mandamientos de memoria, porque acuérdense que si los conocemos, podemos practicarlos. Y si no los conocemos, evidentemente se colabora para infringir su violación. Aquí Fernando nos está presentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden que lo pueden bajar en la red. Está en la red también el Catecismo de la Iglesia Católica, el SIC. Si no tienen para comprarlo, hay versiones muy económicas. En fin, es un catecismo que es básico conocerlo, básico tenerlo, básico leerlo, y también, obviamente, la palabra de Dios, que es el centro de nuestro círculo bíblico de aprendizaje. Bien, cualquier duda que tengan, anótenla. El próximo sábado tendremos la oportunidad de resolverlas, igual que a hoy. Todas las preguntas fueron resueltas. Igual que hoy, después de nuestra clase de 1:30, las escucharemos para atenderlas. Pero por lo pronto, terminamos a la 1:30 nuestra clase, y los que se quieran quedar como ahora, bienvenidos. Y gracias por haberlo hecho, porque eso obviamente les da la oportunidad de aprender más. Compartan lo que han aprendido. Recuerden, es como una papa caliente. Hay mucha gente que desearían tener una partecita de todo lo que han aprendido hoy día, y con esa partecita poderse salvar. Por ejemplo, conocer la contrición. Ya con esa partecita podría ser decisivo para su salvación o para su condenación. Gracias por haber venido. Ya hemos hecho nuestra oración final, y que Dios los bendiga. Nos vemos primeramente Dios el sábado próximo a las 7 con nuestro nuevo password. ¿Algún mensaje que quieras decir, Pablito, Fer, René? No, nada más agradecer a todos los presentes que están aquí acompañándonos, y que sigamos así, porque esto es una labor muy importante que tenemos nosotros como católicos. Y también gracias a ti, Pablo, gracias a ti, Fernando, gracias a ti, René, por los esfuerzos técnicos para estar aquí presentes, y estamos listos para la próxima, Dios mediante. Gracias a todos. Por favor, inviten Mario, a mencionar otros. que estamos en YouTube. También empezamos con la conferencia de prodigios eucarísticos. La vamos subiendo por parte, y continuamos con la conferencia de la Sábana Santa, para que también estén pendientes en YouTube. Exacto. Lo que quiere decir, René, es que si se meten a la página de